pasado más de 2000 años desde la construcción de los grandes templos griegos. Sin embargo, sus principios arquitectónicos continúan presentes en muchas de las edificaciones que vemos hoy en día. ¿Qué hizo tan especial a la arquitectura griega? ¿Fue únicamente la belleza de sus templos o existía algo más detrás de sus formas? Para responder a esta pregunta, analizaremos la obra La idea de espacio en la arquitectura griega de Rex di Martensen, quien propone una forma diferente de entender la arquitectura de la antigua Grecia. La arquitectura griega suele ser reconocida por sus templos, columnas y proporciones perfectas. Sin embargo, detrás de estas construcciones existe una forma de entender el espacio que continúa influyendo en la arquitectura hasta la actualidad. La civilización griega se desarrolló en la península de los Balcanes, el Peloponeso y las islas de los mares Egeo y Jónico. Entre los siglos V y VI a.C., alcanzó uno de sus periodos de mayor esplendor, consolidando la polis como centro de la vida política, social y cultural. En este contexto, la arquitectura se convirtió en una herramienta fundamental para expresar ideales de orden, equilibrio y racionalidad. Cuando observamos el Partenón o los grandes santuarios griegos, solemos fijarnos en la belleza de sus columnas y fachadas. Sin embargo, Rex di Martensen propone una mirada diferente. Para él, el arquitecto griego no diseñaba únicamente fachadas, componía masas tridimensionales capaces de interactuar con la luz y el aire. Además, comprendía la relación entre el vacío y el lleno. El templo no era un bloque solidado, sino una secuencia de columnas que formaban el peristilo, filtrando la luz y generando una vibración visual constante. La perfección técnica de esta arquitectura residía en la relación matemática entre cada una de sus partes, pero la idea más importante es que esta arquitectura estaba pensada para el ojo y para el cuerpo humano. El hombre era la medida. Todo se organizaba mediante una relación modular basada en el diámetro de la columna y la distancia entre ellas, garantizando que el observador siempre se sintiera en proporción con el edificio. Además, el espacio griego no era estático, el espectador debía recorrerlo y descubrirlo progresivamente. La arquitectura se desplegaba poco a poco mediante recorridos cuidadosamente calculados. Existía una verdadera secuencia espacial donde el arquitecto controlaba qué veía el visitante, cuando lo veía y cómo se sentía al llegar al corazón del edificio. Sin embargo, esta manera de entender el espacio no se limitaba únicamente a los templos, también estaba presente en la organización de las ciudades y en la vida cotidiana de los ciudadanos griegos. Martensen define la trama hipodámica como la arquitectura del vacío urbano. Más que diseñar edificios aislados, el arquitecto griego organizaba el espacio entre ellos. La cuadrícula urbana funcionaba como una herramienta de orientación espacial, donde los ejes visuales conectaban la arquitectura con la geografía y los elementos naturales del paisaje. Dentro de este tejido urbano destacaban tres tipologías diferentes y fundamentales. La primera era el stoa, un gran pórtico cubierto que actuaba como espacio de transición entre la ciudad y el agora. Su diseño permitía proteger a las personas del clima mientras favorecía la circulación del aire. La segunda era el teatro, considerado la máxima expresión de adaptación al terreno. Los arquitectos aprovechaban las pendientes naturales para lograr una excelente visibilidad y una acústica excepcional, integrando la construcción al paisaje. La tercera era el agora, el verdadero centro de la vida urbana. Más que un mercado, era el lugar donde convergían las actividades políticas, económicas y sociales de la ciudad. Pero esta relación entre arquitectura y experiencia también estaba presente en la vivienda. La casa griega, conocida como oikos, se organizaba alrededor de un patio central llamado peristilo. La vivienda se mostraba cerrada hacia el exterior y abierta hacia el interior, garantizando privacidad, iluminación y ventilación natural. Además, los arquitectos griegos demostraron un notable conocimiento bioclimático. Las habitaciones se distribuían según la trayectoria del sol,
para aprovechar así el calor durante el invierno y protegerse del exceso de radiación durante el verano. Los gruesos muros de adobe y piedra actuaban como reguladores térmicos, almacenando calor durante el día y liberándolo lentamente durante la noche. De esta manera la arquitectura la utilizaba es a la masa del edificio para dominar el clima de forma pasiva y eficiente. El templo dórico. Para entender esta máquina espacial, analicemos su precisión técnica. Todo parte de un módulo fundamental, el diámetro de la columna, para lograr una estructura estable por contacto físico. Se utilizaba la anatirosis. Esta es una técnica de ajuste de precisión extrema. Consiste en dejar rugoso el centro de la cara de contacto de un bloque de una piedra y pulir exclusivamente el perímetro, creando así una superficie de asentamiento tan precisa que elimina la necesidad del mortero. Esto permite que el edificio trabaje como un monolito sólido donde las fuerzas se transmiten directamente entre los bloques, garantizando una estabilidad estructural ante movimientos sísmicos. Esta lógica se formaliza mediante los órdenes arquitectónicos definidos por sus partes específicas. El orden dórico es el más sencillo y robusto. Sus columnas no tienen basa, presentan estrías marcadas y un capitel simple formado por el equino y el ábaco. Además, su friso se caracteriza por la alternancia de triglifos y metopas. Por otro lado, el orden jónico se distingue por ser más elegante y esbelto. Sus columnas cuentan con una basa y su elemento más representativo son las volutas, unas decoraciones en forma de espiral ubicadas en el capitel. Finalmente, el orden corintio es el más ornamentado de los tres. Mantiene características similares al jónico, pero destaca por su capitel decorado con hojas de acanto, lo que le aparenta o le aporta una apariencia más rica y detallada. Estos órdenes no solo definían la forma de las columnas, sino que también establecían proporciones y elementos decorativos que influyeron en gran parte de la arquitectura occidental. La grandeza del templo griego no dependía únicamente de su precisión técnica, su verdadera riqueza aparecía cuando era experimentado por el espectador. El arquitecto organizaba cuidadosamente el recorrido dentro del santuario para revelar progresivamente el edificio. Cada elemento del camino estaba pensado para guiar la mirada y generar una secuencia visual específica. Por esta razón, el templo rara vez era contemplado frontalmente. La vista más importante era el escorzo, o visión de 3/4, donde podía apreciarse simultáneamente el frente y uno de sus laterales. Desde esta perspectiva, el observador percibía mejor la profundidad, el volumen y la tridimensionalidad de la arquitectura. El recorrido se convertía así en una parte esencial del diseño, ya que el edificio se descubría gradualmente a medida que la persona avanzaba por el santuario. Incluso el uso del color cumplía una función arquitectónica. La policromía ayudaba a diferenciar los elementos estructurales de los decorativos, facilitando la comprensión visual del edificio bajo la intensa luz mediterránea. De esta manera, la arquitectura griega demostraba que el espacio no debía entenderse únicamente como una forma construida, sino también como una experiencia capaz de involucrar al observador mediante el movimiento, la percepción y el recorrido. A partir de esta comprensión del espacio y de la experiencia arquitectónica, podemos entender por qué la arquitectura griega sigue siendo una referencia fundamental hasta nuestros días. En conclusión, la arquitectura griega representa mucho más que la construcción de templos monumentales. A través de la proporción, la geometría, la técnica constructiva y el control de la experiencia espacial, los arquitectos griegos lograron crear espacios pensados para ser recorridos, observados y comprendidos por el ser humano. Como explica Rex D. Martensen, el verdadero valor de esta arquitectura no se encuentra únicamente en sus formas, sino en la manera en que organiza la relación entre el espacio, la luz, el movimiento y la percepción. Su legado continúa vigente porque muchos de sus principios siguen presentes en la arquitectura actual. La búsqueda del equilibrio, armonía, funcionalidad y experiencia espacial sigue siendo una referencia para arquitectos de todo el mundo. Por ello, más que un conjunto de edificios históricos, la arquitectura griega constituye una forma de entender el espacio que transformó la historia de la arquitectura y continúa influyendo en nuestra manera de diseñar,
y habitar el entorno construido. Y quizás por eso, después de más de 2000 años, la arquitectura griega sigue enseñándonos que construir un espacio es también construir una experiencia.